medio largo plazo, porque los resultados no son inmediatos y eso, claro, lógicamente influye porque en el ámbito político pues todos sabemos que hay un tema de legislaturas y de cortoplacismo que al final influye en las decisiones. Pero yo creo que también esta pandemia, de las pocas cosas, siendo una tragedia en lo que se refiere a sufrimiento y a vidas humanas perdidas, yo creo que una de las cosas, ha habido alguna más, como es, por ejemplo, el desarrollo digital, pero una de las cosas que ha traído también es poner el foco en que necesariamente tenemos que hacer un esfuerzo de cambiar el objetivo del sistema sanitario. Tenemos un sistema sanitario muy bueno en todo lo que se refiere a la atención al proceso agudo. Atendemos magníficamente el infarto, el ictus cerebral, etcétera, etcétera. Tenemos que mejorar mucho todavía la atención al crónico. Y la asignatura pendiente, sin ninguna duda, es el campo de la prevención. Y esta pandemia pues también nos ha ayudado a situarnos y a decir, oye, tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que orientar la forma de trabajar de otra forma y le tenemos que dar el peso a la prevención y a la salud pública, porque además lo otro es un error. Es decir, el autogenerarnos demanda es un error, porque al final lo que acabamos es colapsados, porque no somos capaces de dar abasto. Por lo tanto, hay que poner el foco en la prevención y, aunque parezca una contradicción, los servicios sanitarios también lo que tienen que trabajar es porque cuanto menos gente tenga que acudir a la sanidad, mucho mejor. Bueno, el primer día que estuvo aquí Fernando Simón hizo mucho hincapié en que lo que ocurrió en la primera ola nadie lo veía venir, era imposible de prever. Y, sin embargo, quería preguntarles si creen que después de esa primera ola tan fatídica se reforzaron lo suficiente, o hizo el suficiente esfuerzo en reforzar a la salud pública de cara a lo que había después. Porque, claro, después de la primera ola pues ya sabíamos que a lo que nos enfrentábamos más o menos. ¿Creen que se hizo suficiente esfuerzo? ¿Se podría haber hecho más? Pues la verdad que la primera ola ya puso en alerta de lo que estaba pasando y de qué situación raquítica de profesionales nuestros salíamos, ¿no? Y igual que pasó en la atención primaria, no es ningún secreto. Lo trágico es que al principio todo el mundo se puede equivocar porque todo el mundo estaba dando palos de ciego. Lo que no puede ocurrir es que eso vuelva a pasar y que no hagamos reflexiones que se queden en papel mojado. Si de verdad se ha demostrado que hacen falta profesionales para prevenir que el paciente esté en su casa, no enferme grave, se aísle un contacto. Ahora se han descubierto los rastreos como algo novedoso. El rastreo es el estudio de contactos que llevamos haciendo 44 años los especialistas en medicina preventiva y salud pública. Una meningitis, una tuberculosis, pacientes que se aíslan en el hospital y se aíslan en los domicilios cuando no están graves. Esto no es nuevo, ni es nueva la higiene de manos, ni son nuevos los equipos de protección. Lo que pasa es que eso estaba ahí, ¿no? Y ahora lo que tenemos que aprender, pero aprender llevándolo de verdad a la realidad. Si luego, después de estos debates, después de estas entrevistas tan interesantes, volvemos a como estábamos antes, no hemos ganado nada. Y yo siempre, nosotros lo decimos desde la sociedad española, y lo dice nuestro presidente mucho, la sostenibilidad de los sistemas sanitarios que todos pagamos está en base a la prevención, porque es mucho más barato prevenir que un ciudadano se infecte o se ponga enfermo y se quede en casa y se cure, que lo ideal es que no le ocurra, o que vaya a un hospital o que vaya a una UCI donde la estancia, lo sabrá el consejero mucho mejor que yo, ronda los 2.000 euros diarios que pagamos todos. Entonces, eso, como no sale, como no se ve, como parece que es gratis, no le echamos cuenta. Ahora compramos unos robots maravillosos, vendemos los trasplantes, que hay que hacerlo, ojo, totalmente de acuerdo en la medicina individual. Y otro ejemplo, ¿cuántos proyectos de investigación se han financiado para salud pública? ¿Qué pasa con los pacientes que han estado en su casa, que han estado solos? ¿Cuántos proyectos de investigación se han financiado con fármacos antivirales que han resultado, desgraciadamente, cero eficaces? Esa es la reflexión. Bueno, ahí sí que me gustaría intervenir en el sentido de que los pacientes también somos grandes olvidados en la participación, ¿de acuerdo? No solamente la sociedad, sí, que tiene que trabajar efectivamente por la prevención, por la promoción de la salud, ¿no? Que es igual la gran asignatura que tenemos pendiente. Hemos hecho un esfuerzo en España que me gustaría trasladarles porque creo que es un esfuerzo histórico de organización de los pacientes en torno a una sola plataforma para que pudiéramos tener esa portavocía, eso que se nos demandaba, pues que los pacientes tengan una sola voz. ¿Qué quieren los pacientes en nuestro país? ¿Qué aportan?
¿Qué quiere la ciudadanía organizada, ¿no? Y nos hemos organizado la ciudadanía en torno a 33 grandes federaciones que agrupan a casi 1.500 asociaciones, más de 600.000 asociados. Nunca había existido en España este movimiento que promovimos ya desde el año 14 y que, bueno, pues ya tiene una madurez de desarrollo importante, está consolidado como movimiento. Y creo que podemos aportar muchísimo, porque somos una cadena de transmisión hacia muchas personas, sobre todo de enfermedades crónicas, que son los grandes consumidores de los servicios públicos sanitarios y los que efectivamente dentro de la pandemia también se han sentido pues, más afectados, ¿no? Porque sus consultas se aplazaban, porque no estaban teniendo el mismo contacto que nos aporta seguridad con nuestros profesionales. Hemos hecho ya 3 estudios sobre la repercusión que ha tenido la pandemia en las personas con enfermedades crónicas. Me asusta especialmente la repercusión psicológica. Un cuarto de las personas parece que no les ha afectado, pero más de la mitad dicen que sí, que sienten más ansiedad, trastornos de sueño. Y otro cuarto, casi el 25%, manifiestan alteraciones graves, que hace que el afrontamiento de la enfermedad, cuando psicológicamente no tienes la misma estabilidad, pues sea especialmente complejo. La actitud frente a la enfermedad positiva, de lucha, es fundamental. Si esto se quiebra, para muchas personas supone efectivamente empeorar, como de hecho está ocurriendo, ¿no? Y más dramático, el otro día hablaba con un amigo con una enfermedad mental, que decía, a mí antes me consultaban presencialmente cada 3 meses, ahora me dan cita telefónica para 1 año. Claro, ¿cómo podemos hablar de prevención si estamos deteriorando de esta manera la atención, ¿no? Entonces, yo quería llamarles la atención de que en este momento tenemos una oportunidad en España, posiblemente única, para que efectivamente los pacientes podamos colaborar en todo esto, que podamos movilizar muchas cosas, la formación, la información veraz, que llegue a la gente lo que realmente está contrastado y no la contaminación de información que en este momento estamos sufriendo los pacientes. La formación, efectivamente, de los hábitos saludables, porque entiendo que la prevención fundamentalmente se tiene que basar en esto, ¿no? En hábitos que prevengan realmente otras enfermedades que pueden asociarse a la que ya tenemos o que puedan agravarse, ¿no? Pero para esto necesitamos muchos más planes de formación, trabajar con consejería de todo el sistema de salud y trabajar con ustedes, con vosotros, porque es que sois nuestros mejores aliados, efectivamente, los profesionales, para que juntos podamos trabajar en esto. La plataforma de pacientes a las que yo tuve el honor de poner en marcha, y ahora estoy como vicepresidente, tiene esta vocación de aportar, de abordar con vosotros, con ustedes, los problemas que tenemos en el sistema. Un sistema en el que el centro está en el hospital y en el que tenemos todavía pendiente claramente un plan de cronicidad que nos permita abordar que el sistema se utiliza fundamentalmente por personas con enfermedades crónicas y que necesitamos potenciar la primaria y potenciar muchísimo la prevención, clarísimo, secundaria, terciaria, pero ahí el concurso de las personas organizadas, los pacientes, yo les ofrezco la mano tendida de verdad porque creo que hemos hecho ese esfuerzo y tenemos que ponerlo en valor, que en España tenemos ya un gran movimiento de pacientes organizado. Pero, Tomás, ¿crees que a lo largo de la pandemia se ha escuchado lo suficiente la voz de los pacientes? Y no solo eso, o sea, también la voz de los profesionales. Me da la sensación de que a veces desde el ámbito político están más preocupados de lo que decimos nosotros, los medios de comunicación, que de lo que decís vosotros, que es realmente los que tendríais que sustentar las medidas que se tomen, las políticas. ¿En esta pandemia os habéis sentido escuchados? Mira, Borja, hemos tenido cantidad de intentos con el Ministerio de Sanidad para que efectivamente el sistema de vacunación que se establecía por edades no tuviera como eje transversal la cronicidad, sobre todo las personas con enfermedades crónicas importantes. Hemos tenido que esperar meses, muchas personas con miedo a salir de sus casas. Por fin, el 11 de marzo se abre por la Comisión de Sanidad, se abre el que se puedan vacunar personas con cáncer, personas con síndrome de Down, mayores de 40 años, personas trasplantadas. Llega mayo y se abre esto para la fibrosis quística, una enfermedad pulmonar gravísima.
no tenía ningún sentido que solamente fuéramos por edades. Ahora ya por fin se ha reconocido y hemos llegado a un acuerdo de colaboración con el Ministerio y con la propia Agencia Española del Medicamento para difundir el que las personas con enfermedades crónicas se vacunen todas, incluso que acudan a la tercera dosis. Pero no nos hemos sentido que efectivamente se nos escuchara desde el inicio. Más bien, la percepción era, bueno, tenemos mucho trabajo ahora, en este momento tenemos mucho que resolver, que los pacientes esperen, ¿no? Claro, nosotros queríamos trasladar la vivencia dramática en muchas ocasiones de las personas que, encerradas en su casa, pues consultas que se suspendían, desesperación por no poder salir a la calle y hacer una vida mínima de salir a comprar los alimentos. Esto ha sido para muchas personas realmente dramático. De ahí, efectivamente, los datos que tenemos de deterioro en su estabilidad emocional, incluso psicológica. Los profesionales también, si quieren opinar sobre... Pues sí, la verdad que es lo que comentamos nosotros. Se ha hecho mucho esfuerzo en buscar tratamientos que había que hacerlo, se ha hecho mucho esfuerzo y afortunadamente hemos tenido el escudo de la vacuna, pero no se han hecho estudios de salud pública, no se ha preguntado la soledad de los pacientes en sus casas, que algunos médicos de atención primaria se han encontrado al día siguiente el paciente fallecido cuando había llamado por teléfono que tenía tos y que tenía disnea o en ahogo y no tenían forma, tenían miedo, no podían acudir al centro de salud. Todo empieza desde la primaria y va llegando hasta el hospital. Yo disiento en que el hospital sea el centro del sistema sanitario. El hospital es el eslabón final y es necesario y es muy importante y son los que tienen una asistencia, pero el paciente deberíamos de intentar que el ciudadano no se convirtiera en paciente. Y después tendríamos que intentar que el paciente no tuviera que acudir al centro de salud. Y del centro de salud no tuviera que acudir al hospital. O sea, que el hospital tiene que ser ya el último eslabón donde algo que no se pueda resolver en atención primaria o no se haya podido prevenir con hábitos de vida saludable, con educación sanitaria, con vacunas, con todo tipo de medidas de salud pública. Y esa es, yo creo, la visión que tenemos que intentar transmitir para que se utilicen además los servicios sanitarios de manera adecuada y no se malutilicen, porque al fin y al cabo es lo que ha dicho él, los pacientes son los destinatarios de nuestro trabajo y los destinatarios de nuestras decisiones, los pacientes y los ciudadanos. Nosotros empezamos desde los ciudadanos y es importante que se tenga eso en cuenta. Y las personas tenemos que saber qué ocurre, qué ha ocurrido en sus casas, cómo se han aislado, han perdido su trabajo, han pasado problemas económicos, todo eso es salud pública. Y todo eso nosotros lo contemplamos. Y sobre todo lo tienen cerca también los médicos de atención primaria, ¿no? Y ese tipo de cuestiones a veces a nivel político se pueden olvidar. Y son muy importantes, yo lo veo claro. No sé, ¿qué opinará el consejero? Bueno, yo aquí creo que hay dos cuestiones diferentes. En lo que se refiere a escuchar a los pacientes, nunca es suficiente, porque evidentemente las asociaciones de pacientes en España han tenido un desarrollo fundamentalmente en los últimos años. Es cierto que hay asociaciones de pacientes que llevan muchísimo tiempo trabajando, pero las de aquellas de mayor prevalencia, el desarrollo se ha producido sobre todo en los últimos años y nunca será suficiente escucharlas, porque además se nos olvida a todos, de que al final eso que decimos, que lo decimos muchas veces, de que el paciente es el centro del sistema, luego a la hora de organizar la atención sanitaria, pues muchas veces se nos olvida, bueno, pues porque el sector sanitario también hay que reconocerlo, es un ecosistema complejísimo. Los propios sociólogos dicen que es posiblemente el ecosistema social más complejo, las organizaciones sanitarias, y bueno, y responden, hay muchos grupos, muchos intereses, y por lo tanto eso a veces nos cuesta. Yo creo que cada vez se escuchan más a los pacientes, cada vez, yo creo que en el ámbito de todas las comunidades autónomas, todas estamos trabajando en escuelas de salud, en trabajar en la cronicidad, en trabajar con las asociaciones de pacientes, porque efectivamente, como muy bien decía Tomás, al final son un aliado y eso no lo podemos olvidar. Y otra cuestión es la de los profesionales que planteabas, que yo ahí no tengo ninguna duda, yo estoy seguro que en el Ministerio también, pero yo voy a hablar de mi casa, porque las demás no las conozco, desde luego en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y además lo quiero enlazar con los buenos resultados de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Se ha hecho lo que han dicho los profesionales, en todo momento. Es decir, que cada resolución de la Consejería de Sanidad está apoyada en un informe técnico en el que no solamente se describe la situación epidemiológica, sino que se hacen las propuestas
que los profesionales de la medicina preventiva y salud pública consideraban que había que hacer en cada momento en función de la situación epidemiológica. Y yo siempre he presumido, y además lo digo con toda sinceridad y a gala, de que no me he movido un ápice de lo que proponían los profesionales. Por lo tanto, las medidas en Cantabria se han tomado desde luego con la propuesta de los profesionales y ha sido un éxito, porque la buena gestión que ha tenido Cantabria en esta crisis sanitaria se debe, no al consejero, lo tengo muy claro, se debe a que hemos hecho siempre lo que decían los profesionales de la medicina preventiva y la salud pública. Y esto no es una cosa que diga yo. En el último informe del Centro Nacional de Epidemiología, Cantabria es la comunidad autónoma que menos muertes, que menos diferencial tiene entre muertes observadas y muertes previsibles. Por lo tanto, ese buen resultado de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 78, solamente un periodo de sobremortalidad y con 78 defunciones muy lamentables, pero 78 en toda la gestión de esta pandemia, es un éxito por haber hecho caso a los profesionales. Bueno, respecto a lo que decía Tomás, es verdad que recuerdo que desde esta sociedad científica se hizo un documento muy importante sobre las ranking de vulnerabilidad según las patologías frente a la COVID. Y bueno, recuerdo también lo que supuso que, por ejemplo, se preparase antes la vacunación del Comité Olímpico Español que de los pacientes crónicos, que muchos de ellos los cuales seguían viviendo como en el primer confinamiento en su casa, todavía en marzo-abril de este año, personas con EPOC y demás. Y bueno, quería hacer ese comentario y respecto a lo que comenta el consejero, aquí las medidas que, como bien dices, han tenido unos buenos resultados, pero sin embargo parece que la ciudadanía le ha costado entender el mensaje. Y ha habido múltiples protestas y mucho enfado en esta comunidad, ¿no?, por parte de la ciudadanía ante las medidas, las restricciones. ¿Creen que se ha comunicado bien la importancia de estas medidas, lo que suponían, o ha faltado algo de promoción en la salud para que fuesen mejor acogidas de lo que han sido? Bueno, las medidas restrictivas siempre, lo primero, seguro que hemos cometido errores de comunicación, no tengo ninguna duda, pero las medidas restrictivas, lógicamente, nunca son bienvenidas por nadie. A nosotros tampoco nos gusta ponerlas, eso vaya por delante, pero sí que te tengo que hacer una matización. El malestar no es de la sociedad cántabra en general, sino de determinados sectores que se veían afectados por la medida, fundamentalmente sectores comerciales o, por ejemplo, fundamentalmente el tema de la hostelería, cuando la hemos tenido cerrada en interiores. Y yo entiendo el malestar de cuando uno tiene un negocio que se dedica a una actividad y que desde la Administración se le ponen trabas para el desarrollo de ese negocio. Entiendo el malestar perfectamente. Pero yo creo que aquí hay que distinguir claramente dos cuestiones. Una cuestión es lo que hay que hacer, la toma de decisiones en un momento de pandemia y para evitar los contagios y para evitar, por supuesto, ingresos y defunciones, pero tampoco se nos puede olvidar que nuestro objetivo como sanidad es evitar los contagios, sobre todo en una pandemia en la que todavía no sabemos las consecuencias a medio y largo plazo que va a tener para los infectados el hecho de haberse infectado. Por lo tanto, no podemos renunciar al objetivo de, en la medida de lo posible, evitar los contactos. Y además, mira, si me vas a permitir, no sé si lo tengo aquí, pero como estamos en confianza, te voy a leer una cuestión que a mí me congratula mucho en relación con este tema. Os voy a leer unas frases que, a pesar de todo el ruido que haya habido, a veces con la incomprensión de las medidas judiciales, que una vez que acaba el estado de alarma, las comunidades autónomas tenemos que tomar medidas y las tenemos que tomar medidas sin el amparo de ese estado de alarma. Pero te voy a leer permitidme dos frases que dice: el derecho a la vida y a la integridad física son derechos fundamentales y los poderes públicos están obligados no solo a su respeto pasivo, sino a una actividad de protección y prevención a cuyo fin la lucha contra una pandemia que provoca fallecimientos y graves deterioros de la salud es una actuación ineludible. El perjuicio económico es siempre reparable. La concreción desgraciada del riesgo de contagio por COVID puede no serlo nunca. Estas frases son de un auto judicial,
un auto del TSJ de agosto de este año, componente el magistrado José Ignacio López Cárcamo. Esto me congratula mucho, es decir, el que la justicia ampare y diga, no, mire, es que usted no se puede quedar pasivo, tiene que tomar medidas activas de prevención de la pandemia. Y los perjuicios económicos que se originen son evaluables y resarcibles. Usted no se tiene que preocupar de eso, usted se tiene que preocupar de la salud de los cántabros y cántabras. La verdad es que la percepción de los pacientes respecto a los profesionales ha sido ambivalente en esta situación, ¿no? De que ha habido la preocupación de que no me atendían, pero también un apoyo tremendo a los profesionales. Acércate un poco más. Que se ha manifestado esto, el apoyo a los profesionales permanentemente. Ese sentimiento, ¿no?, de que los profesionales son las personas que están entregadas también a nuestra causa, ¿no? Hemos sufrido el que la ciudadanía no teníamos el concepto de salud pública, de que mi prevención particular, mi cuidado personal, tiene que ver con la salud de los demás y que es una responsabilidad individual también. Esto ha quebrado completamente las posibilidades de hacerlo universal, los mensajes, de que todo el mundo lo entendiera. No se tenía claro, porque ya la sanidad, pues, digamos que nos había creado la comodidad de que estábamos en un país occidental, de que teníamos una sanidad de las mejores del mundo y que aquí no pasaría nada. Ese mensaje incluso se llegó a transmitir por el propio gobierno cuando apareció el virus en China, de que si llegaría, estábamos perfectamente preparados para esto. Con lo cual, esa quiebra de vinculación del conjunto de la sociedad, de su responsabilidad individual, es a la que efectivamente tenemos que apelar permanentemente. Y yo creo que en esa quiebra teníamos que haber trabajado juntos, porque lo que las entidades de pacientes representativas podemos afirmar, corroborando determinadas decisiones que hay que tomar, si se hace en concurso con la ciudadanía organizada, que es lo que somos, ciudadanía organizada, es el concepto al que tenemos que avanzar, ¿verdad? Cómo los ciudadanos nos organizamos para defender mejor, no solamente los derechos, sino el sistema que para todos es bueno, que funcione bien, para los profesionales, para los gestores políticos y, por supuesto, para las personas que tienen una enfermedad en un momento determinado, sea crónica o sea aguda. A todos nos interesa que el sistema funcione bien y la ciudadanía nos organizamos para eso. Y ante un reto como una pandemia, que bueno, parecía como que era algo nuevo. Las pandemias han existido siempre en la historia de la medicina y la última gran pandemia hace solamente un siglo, no hace tanto. Sin embargo, parecía que nos enfrentábamos a un fenómeno nuevo. Yo creo que ahí tendríamos que haber trabajado juntos con el Ministerio de Sanidad. Yo recuerdo que llegamos a firmar un convenio de colaboración precisamente para el concurso de los pacientes en la toma de decisiones de las grandes políticas, para que efectivamente estemos más preparados ante esto, ¿no? Porque la ciudadanía tiene que participar y si no, lo que nos encontramos es que quien hace más ruido, aunque sea minoritario, parece que es el que tiene más protagonismo. Si se fijan en los medios de comunicación, se ha hablado mucho más de los que están contra las vacunas, que son una clarísima minoría, de quienes defendemos, como es la plataforma de pacientes, la necesidad de que todos nos vacunemos. Algo pasa ahí. Cuando quienes somos mayoría, clarísimamente, y estamos mucho más organizados, se nos escucha menos que a quien espontáneamente hace una manifestación de 50 personas y es motivo de prensa y es motivo. Yo creo que ahí tenemos que avanzar mucho y es una de las lecciones que hay que sacar. Cuando tenemos grandes retos, el concurso de la ciudadanía es fundamental, porque depende, lógicamente, la salud pública de la responsabilidad individual, como nunca, y porque de esta manera también podemos acallar esas voces que tanto daño nos hacen a todos. Lo hace a quien gestiona en ese momento, lo hace también a la profesión, porque efectivamente discutir en este momento, cuando hay tantas evidencias de la eficacia de las vacunas y la conveniencia de vacunarnos todos, parece absurdo. Pero, sin embargo, todavía existen sectores de la población española y vemos en Francia mucho más y vemos en otros países que se manifiestan centenares de miles de personas. Entonces, yo ahí sí que me gustaría que sacáramos la conclusión, ¿no? Y ya que estoy también en mi tierra, pues de que efectivamente tenemos una oportunidad de trabajar junto con los pacientes y poder avanzar juntos mucho más allá de lo que separadamente cada
administración o cada sociedad científica pues podéis hacer, ¿no? De todas maneras, yo, si me permites, en este caso un poco por defender también la estrategia de vacunación que se ha seguido en este país, no tengo ninguna duda de que se podría haber trabajado más y mejor con las asociaciones seguro, pero también quiero destacar que en un contexto de escasez de vacunas, porque no nos podemos olvidar de que la situación en la que estamos ahora mismo, en que todos tenemos vacunas suficientes, no era la del principio. En un contexto de escasez de vacunas, el establecer prioridades es siempre muy complicado y nunca se va a contentar a todo el mundo, porque eso es imposible en el momento que se toman decisiones. Entonces, en ese sentido también yo entiendo la dificultad, porque había que establecer órdenes de prioridad y eso pues es muy difícil que contente a todo el mundo. Muy complicado. Muy complicado. Yo me acuerdo, he tenido que escuchar en algún foro que por qué los profesionales sanitarios se tenían que vacunar antes que el resto. Cuando es evidente de que si no protegemos a los que nos cuidan, pues a ver qué vamos a hacer, ¿no? Pero he tenido que en algún foro escuchar eso, que por qué se tenían que vacunar primero los sanitarios que la población general. Sí, yo lo que quería decir que le voy a devolver la pelota a los medios de comunicación por el tema de las noticias que comentaba el presidente de la Asociación de Pacientes, don Tomás, porque, claro, a veces es que hacemos eco de personas que dan informaciones que no son adecuadas. No estoy diciendo con esto porque los medios de comunicación tienen una labor difícil, importante y muy valorada, por lo menos por mi parte. Entiendo que podrían hacer educación sanitaria, podrían ayudar tanto a pacientes como a profesionales, como a los políticos, que al fin y al cabo son nuestros representantes, a hacer educación sanitaria a la población, a diferenciar y a transmitir de verdad las buenas fuentes de información y, sobre todo, invitar a los profesionales expertos en el tema a hablar de sus temas. Porque mientras algunos profesionales de salud pública estábamos trabajando como mañana, tarde y noche a todas horas, siempre estaban en los medios de comunicación los mismos, hablando en las redes sociales con unos niveles de autobombo increíbles y siempre decían lo mismo. Y mientras otros estábamos en hospitales, en centros de salud, en delegaciones territoriales, en reuniones con consejerías, mañana, tarde, noche, sábado y domingo, y compañeros rastreando, sacando datos, resolviendo infecciones, sacando camas un domingo por la noche para poder operar el lunes por la mañana. Eso no salen en la tele, no salen en los periódicos y no salen en los programas ni de televisión ni de radio. Entonces, yo creo que los medios de comunicación tienen una labor importante también. Fuentes fidedignas, educación sanitaria y contactos con los expertos de verdad en los temas que toquen. Cuando se habla de cardiología, nadie tiene duda a quién le tiene que preguntar, ¿no? A un cardiólogo, al presidente de la Sociedad de Cardiología, etcétera. Se habla de salud pública y, bueno, imagínese el desconocimiento con lo del cursillo del epidemiólogo. O sea, eso es que es descorazonador, ¿no? Entonces, los pacientes tienen que saber dónde están las fuentes verdaderas de información, porque si no, las noticias falsas no solo son muy dañinas, sino que además hacen un sufrimiento a las personas gratuito, sin necesidad, y tienen un miedo por desconocimiento. Y ahí hay una labor muy importante, y ahora como los gallegos te devuelvo la pregunta. ¿Habéis reflexionado sobre eso? Sí, yo sí quería decir que nosotros nunca hemos pedido ser los primeros en ser vacunados, ¿eh? O sea, lo que se trataba es de que no siguiéramos el criterio de edad solamente. Y en todos los parámetros de prioridad a la hora de tomar medidas preventivas es el riesgo de la vida. Y teníamos y tenemos muchas personas con enfermedades crónicas cuyo riesgo era muy alto. Era solamente eso lo que estábamos pidiendo. Ni siquiera protestábamos porque se vacunase a los futbolistas. No. Lo que pedíamos es que no hubiera un solo criterio de edad, sino que hubiera un criterio más transversal por gravedad de las enfermedades. Y sí que hay otro asunto que nos preocupa muchísimo respecto a los medios de comunicación, ¿no? A nosotros nos cuesta muchísimo salir en los medios de comunicación, decir nuestras posiciones, que se haga caso a lo que se razona, a lo que se evidencia, y sin embargo, pues tiene mucho más eco. Igual es porque a la gente le llama más la atención y es más noticiable, no lo sé, pero llama mucho la atención de que se han dicho auténticas barbaridades, muchísimas bobadas, y han sido noticia. En las redes sociales, sobre todo, la contaminación que sufrimos en las redes sociales durante la época de la primera ola, fundamentalmente, cuando estábamos confinados, esto ha generado un sufrimiento en los pacientes tremendo, porque se ponía todo en duda. Todo lo que se estaba haciendo se ponía en duda y ha tenido más protagonismo incluso
que lo que racionalmente las sociedades científicas, los profesionales estabais diciendo y haciendo. Y esto lo tenemos que revisar. Tiene que haber códigos éticos que permitan que la verdad sea la que prevalezca en la información. No digo que no tenga otras personas derecho a decirlo, pero sí que es verdad que no puede ser que las noticias falsas sean las protagonistas. Y aquí tenemos que trabajar también mucho juntos, porque nosotros tenemos que afirmar ante nuestras personas asociadas y sus familias qué es verdad y qué no lo es. Y en eso sí que asumimos esa responsabilidad. Pero como sociedad, que tiene también dispositivos de comunicación muy importantes, tenemos que hacer filtro. Si no hacemos filtro, si todo se cuela, al final, claro, estamos dando pábulo y protagonismo a gente que sin ningún criterio está diciendo auténticas barbaridades y se difunden. El caso es que se difunden, ¿no? Y esto sí que es un mal, ¿eh? Yo aquí me gustaría ponerlo muy claro que esto no es un tema menor. La desinformación que se ha generado en este país es un problema de primer orden. Y si hay desinformación es porque ha habido mucha información falsa. No por falta de que hubiera posicionamientos, hubiera criterios, hubiera profesionales que hayan hecho el esfuerzo de informar. No, es que ha prevalecido la información falsa, ha sido más noticiable, pues porque a veces parece que es como más escandalosa, digamos, ¿no? Y esto sí que nos tendría que hacer a todos reflexionar de cómo podemos trabajar juntos para que prevalezca siempre la veracidad en la información. Bueno, yo en referencia a los expertos he de decir que yo me salvo porque yo hablaba con Rafa Ortiz, hablaba con Álvaro Torres y bueno, yo sí que abrí un poco la mirada, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que los medios de comunicación han cometido muchos errores. Yo creo que hay un par de razones fundamentales y es que, por un lado, cuando llega la pandemia, los medios de comunicación, la sanidad es una sección que está muy abajo en el periódico, donde trabaja una persona o dos, y entonces, claro, llega el gran tema del momento, la pandemia, y se encargan de cubrirlo pues las personas que estaban cubriendo a PSOE, que estaban cubriendo a PP, y que, claro, no tienen un bagaje de información, un bagaje sanitario, que, pues, para hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Y bueno, luego también pues podría hablar de la crisis de los medios de comunicación, que tiene que ver mucho con ese ansia del clickbait, porque hay una crisis en los medios, entonces buscan que haya lectores como sea para ser sostenibles, que no lo defiendo, simplemente estoy describiendo la realidad que hay, ¿no? En cuanto al tema de vigilar, de filtrar las noticias y tal, el problema que yo veo ahí es que es el de siempre, ¿no? Es quién se encarga de filtrar esas noticias, porque ahí es donde tenemos un problema. Si hay una persona elegida por un interés determinado, pues puede ser que sí que se frenen noticias falsas, pero también puede haber muchas noticias que sean verdaderas y por puro interés se frenen. O sea que al final, lamentándolo mucho, yo creo que nos queda el pensamiento crítico de cada uno y el poder discernir un poco la verdad de lo que no lo es, consultando otras fuentes y demás. Pero bueno, tampoco quiero que el debate finalmente sea sobre los medios de comunicación solamente, que como estamos en el foro de la salud pública, entonces, a raíz un poco también de lo que estábamos comentando sobre cómo se habían recibido los mensajes de salud pública durante estos 2 años, yo pienso también, si no creéis que también ha sido un poco desconcertante, pues los mensajes tan distintos que se lanzaban desde una comunidad, desde otra comunidad, el tema de las mascarillas, que al principio no había que utilizarlas porque no había evidencia, luego resulta que es que sí, pero no había suficientes para todos, luego te comparabas con otros países y España era de los pocos que tenían mascarilla al aire libre. Entonces, claro, al final también no puede haber movido eso también a decir, jolín, es que al final esto de la distancia, de tal, ¿por qué va a ser verdad? Al final también, ¿no? Si lo otro también se supone que era, totalmente cierto y al final no lo ha sido. Esa avalancha de mensajes que luego también, claro, se replicaban en los medios de comunicación, ¿no han servido también para ese desconcierto y esa falta que hemos tenido de promoción en salud?
Bueno, yo ahí creo, sin embargo, fíjate que independientemente de las variaciones puntuales, porque en un Estado federal, porque en definitiva España es casi un Estado federal con 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, pues evidentemente las medidas no pueden ser idénticamente iguales en cada comunidad autónoma y además es lógico porque cada una tiene que responder a la realidad de su situación epidemiológica. Pero sin embargo, fíjate tú, esta pandemia sí que ha sido un ejemplo de coordinación entre las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas y de hecho ahí están las reuniones del Consejo Interterritorial semanales, que eso no lo habíamos visto nunca jamás. Por lo tanto, se ha hecho un esfuerzo de coordinación y luego, bueno, pues siempre tiene que haber diferencias puntuales y además es que es muy complicado, porque incluso en los propios consejos interterritoriales hay veces que hay comunidades que dicen, no, mire, yo en este tema tengo la competencia y la quiero ejercer y la quiero ejercer. Entonces, bueno, entendiendo eso, yo creo que se ha hecho un esfuerzo inmenso. Las medidas han sido muy similares en todas las comunidades autónomas, pueden haber sido más restrictivas en algunos momentos, menos restrictivas en sectores concretos, pero en general hemos ido todos muy de la mano. Ha venido muy bien que hubiese un documento de actuaciones coordinadas a nivel nacional, porque eso nos ha servido a todos como referencia. Algunos lo hemos aplicado en sensu estricto y otros con más libertad, pero ha venido muy bien y yo creo que se ha hecho algún esfuerzo. Y lo de la mascarilla, no tengas ninguna duda, y aquí de todas más cabre la experta, pero no tengas ninguna duda de que lo mejor que pudimos hacer cuando se pudo, porque efectivamente hubo un momento en que no había mascarillas. Cuando no hay mascarillas no puedes decir que se use la mascarilla, pues si no hay, lo que generas es un problema en la ciudadanía. Pero cuando ya había mascarillas, la mejor decisión sanitaria que pudimos tomar fue el uso de las mascarillas, porque no tenga ninguna duda que eso ha evitado muchos contagios, muchísimos. La mejor medida preventiva que pudimos instaurar. Totalmente de acuerdo. En Andalucía, por ejemplo, se seguían las directrices del Ministerio a pie juntillas a través del Consejo Interterritorial, lo que estábamos en los grupos de expertos, y es que hay que hacerlo así, es que la salud de los ciudadanos está por encima de todo. Y está claro que cuando hay unas directrices hay que asumirlas todos, porque es lo mejor que hay en ese momento, la mejor evidencia disponible, ¿no? Al principio era un desconocimiento porque esto pilló a todo el mundo por sorpresa, pero luego ya se ha ido avanzando en el conocimiento y se han ido implantando las medidas y se han ido pues gestionando mascarillas, EPI, fabricando todo lo que ha hecho falta hasta que se ha ido dando respuesta como se ha podido. Ahí no hay nada que... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el consejero. Nosotros aplaudimos que el Consejo Interterritorial se haya potenciado como órgano coordinador del Sistema Nacional de Salud, que recordamos siempre de que es uno. Tenemos un solo Sistema Nacional de Salud, no 17. Las comunidades autónomas están encargadas, delegadas, la gestión del sistema, pero el sistema es uno. Y a los pacientes, a la ciudadanía, y en la pandemia se ha evidenciado, nos interesa que funcione como un solo Sistema Nacional de Salud y que no haya derechos diferentes, por ejemplo, al acceso a medicamentos en unas comunidades sí y en otras no, o a tratamientos, o que los especialistas estén en otras comunidades autónomas y nos podamos desplazar sin ninguna dificultad. La equidad, la igualdad entre las comunidades autónomas para los pacientes, para la ciudadanía, es fundamental en el ejercicio de su derecho a la salud. Por eso defendemos efectivamente que el sistema funcione en esa unidad y el Consejo Interterritorial como órgano coordinador, al que a propósito sí que en el convenio que firmamos con el Ministerio se preveía la participación de los pacientes en el órgano consultivo. Eso no ha funcionado, pero bueno, vamos avanzando. Pero también es verdad que estamos hablando de una pandemia mundial y el papel que la OMS ha jugado ha sido precario para las necesidades que tenemos. Y yo creo que tenemos que plantearnos cómo fortalecer también la gran Agencia Internacional de Naciones Unidas que se creó precisamente para coordinar las políticas de salud pública y en gran medida para la prevención, ¿de acuerdo? Antes había otras enfermedades que, como ocurrían en otros países lejanos, parecía que no nos afectaban, pero la pandemia ha venido a decir que también somos vulnerables los países ricos. Y teníamos una OMS pues, relativamente desarrollada para las necesidades que tiene la población mundial en este momento. Yo creo que también tenemos que
tomar esa lección de que hace falta fortalecer la OMS, hace falta coordinar las políticas a nivel mundial. Ningún país en este momento funciona de forma aislada y el virus, cualquier variante, puede circular en cuestión de semanas a cualquier parte del planeta. Otra lección que clarísimamente hemos sacado, ¿verdad? Si no desarrollamos las agencias internacionales, fundamentalmente, yo creo que la OMS es clave en este sentido. El papel que ha jugado ha sido, a nuestro modo de ver, de poca autoridad, ¿no? Y muchos de estos criterios que aquí hemos debatido, pues que igual trasladados y poniendo los medios en otros países en desarrollo, podríamos haber logrado evitar muchas muertes también en otros países hermanos como es América Latina, donde las mascarillas han llegado tarde y mal, las vacunas están llegando tarde también. Y esto requiere de verdad que tengamos un planteamiento mucho más global, ¿no? O sea, que actuemos en local, pero que pensemos en global, porque estamos en una aldea global. Y la salud se ha evidenciado que también tiene una repercusión, vivir en una aldea global, instantánea prácticamente en nuestra vida, ¿no? Bueno, no quiero que este debate pase sin hablar de las vacunas, que, bueno, la verdad es que ha sido un éxito la campaña en España. Ahí podemos estar muy orgullosos porque otros países están teniendo unos problemas impresionantes para llegar a los porcentajes que nosotros tenemos. ¿Por qué creéis que ha calado tan bien ese mensaje de la importancia de vacunarse en la población? ¿Y cómo veis el reto que tenemos ahora, que tampoco es pequeño, de cara a las terceras dosis de las personas en residencias y de las personas con ciertas patologías para las que está prescrito, y en su momento las personas menores de 12 años, si llega a aprobarse, pues claro, ahí también va a haber que hacer una importante labor de concienciación, ¿no? Porque va a ser más complicado, yo creo, que lo que hemos tenido hasta ahora. Bueno, a ver, por partes, con respecto a la campaña de vacunación, desde luego, lo que tú decías, ha sido un éxito impresionante en este país los niveles de vacunación a los que se ha llegado, pero que tampoco nos debe sorprender, porque España es un país en el que de forma tradicional la gente se pone las vacunas. Y a nosotros, por ejemplo, en todo lo que son las coberturas vacunales de todo el calendario obligatorio, tenemos unos porcentajes altísimos de vacunación, del 96, del 97, por lo tanto no nos debe sorprender porque la población española está muy acostumbrada a seguir el calendario vacunal y son pocas las personas que no siguen ese calendario vacunal. Por lo tanto, bueno, en este caso no vamos a llegar posiblemente a los porcentajes de vacunación de la parotiditis, pero bueno, estamos en unos porcentajes altísimos. Ayer Cantabria ha llegado al 91% de la población susceptible de vacunarse. Es que esos porcentajes, lo primero, un éxito colectivo porque no los ha alcanzado ningún país, y lo segundo, un éxito de la campaña de vacunación tal y como se ha desarrollado y tal y como la hemos implementado las comunidades autónomas. Evidentemente nos quedan retos, como tú bien decías. Estamos ahora con la dosis adicional en residencias y en los colectivos de pacientes concretos. Nosotros empezamos el miércoles y bueno, lo que nos lleve, porque luego los colectivos los vamos a, así como las residencias, lo vamos a hacer a través fundamentalmente de los equipos especiales y de los dispositivos de atención primaria. Los colectivos de pacientes lo vamos a hacer fundamentalmente desde los hospitales. Y bueno, no nos va a llevar mucho tiempo, pero están ahí. Luego empezaremos con la dosis de los niños. No tengas ninguna duda de que en el momento en que se apruebe la vacuna para menores de 12 años, pues tendremos que vacunar a los colectivos de menores de 12 años. Fíjate tú, a mí ahí en esos casos creo que los porcentajes de vacunación van a ser muy buenos. De hecho, nosotros lo hemos visto con los jóvenes. Es decir, nosotros tenemos un porcentaje vacunal mucho más alto en los jóvenes de 12 a 19 que en los de 20 a 29 y los de 30 a 39. ¿Por qué? Porque los de 12 a 19 han ido a vacunarse acompañados de sus padres, en una gran parte de los casos.
y supongo que cuando vacunemos a los de 5 a 12 va a ser así y el porcentaje de vacunación va a ser altísimo. Yo me preocupa más que, y lo tengo que decir, lo confieso aquí, que no veo el fin de la vacunación. ¿Por qué? Porque, claro, ya se está hablando de una tercera dosis para determinada población general. Ya estamos hablando de que con las mutaciones, pues igual hay que pasar a una dosis de refuerzo anual. Entonces, la verdad es que a veces me asusta el decir, bueno, ¿cuándo vamos a acabar con la campaña de vacunación? Porque lo que no nos podemos olvidar es que los recursos son finitos, los recursos humanos también, y nosotros necesitamos recuperar una gran parte del personal que tenemos dedicado a la vacunación para que se dedique a otras muchas cosas que necesitan los ciudadanos. En este sentido, nosotros pensamos que ya estábamos acostumbrados, por ejemplo, con la gripe, a que se vacunasen las personas de mayor riesgo, personas de edad, las personas con enfermedades crónicas, fundamentalmente con enfermedades respiratorias. Ya era una recomendación que se hacía a la ciudadanía en general y esto era una práctica del Sistema Nacional de Salud, de prevención, lógicamente, que seguramente evitaba muchas muertes con la gripe. Y a mí me parece que nos parece, ¿no?, que si normalizamos esto con la misma naturalidad que ya se venía haciendo la vacunación de la gripe, pues efectivamente se incorporará la tercera dosis, la cuarta, la que sea, porque estamos hablando de un fenómeno que seguramente ya vamos a poder ir manejando y que se pueda ir interiorizando dentro del funcionamiento ordinario del Sistema Nacional de Salud. Pero ya teníamos la fórmula, o sea, quiero decir que sin crear muchas más alarmas, ¿no? Y la vacunación en la gripe en España tampoco estaba tan mal, había un nivel de respuesta muy alto. Entonces, si ya tenemos ese hábito, los españoles y las españolas que por la edad o por la situación de salud pues nos vacunábamos habitualmente, pues quizás podemos incorporar, digamos, a este hábito ciudadano también las siguientes vacunaciones que hubiera que hacer, ¿no? Digo porque también pensamos que si volvemos a la normalidad también eso, la normalidad en la comunicación sobre información que ya estaba integrada en tantas personas que lo hacían habitualmente, pues no sé si tenemos que vacunarnos 2 veces de la gripe ordinaria y de cada año, pero o efectivamente vamos a que prevalece una variante determinada del coronavirus y la otra gripe pues ya va quedando más diluida. No lo sé, pero lo que está claro es que hay muchas personas que ya en este país se vacunaban de forma habitual todos los años porque efectivamente comprobaban que era eficaz vacunarse, evitaban caer en la gripe y aprovechemos esto, es un poco la propuesta que hacemos nosotros, esa fórmula de comunicación que ya teníamos implantada en la ciudadanía. Sí, lo que pasa es que no puedes olvidar, Tomás, que no es lo mismo vacunar a los mayores de 60 o de 65, que es la indicación de la vacuna de la gripe, dependiendo de la comunidad, que vacunar a toda la población. Toda la población es un esfuerzo para el sistema sanitario sustancial y contundente, porque ahora estamos hablando de 46 millones de personas. Sí, por eso decía el criterio de personas de edad y personas con enfermedades crónicas, fundamentalmente respiratorias, o sea que esa indicación ya era habitual y se hacía programada dentro del sistema, ¿no? Nuestra propuesta es que efectivamente dentro de esa programación y de esa habituación que ya estaba implantada en la población, no pedimos que sea toda la población, sino que lo naturalicemos de alguna manera ya para que podamos aprovechar efectivamente los recursos que hay, ¿no? Los de personal, los sanitarios, en base a la vacunación que ya habitualmente se hacía en España, que tenía un éxito muy alto. Sí, bueno, yo creo que la ciudadanía española en general es más madura y más inteligente de lo que pensamos en algunas ocasiones los expertos y los políticos, ¿no? Y saben que la vacuna estaba resultando efectiva. Si se le están poniendo los sanitarios, se le están poniendo personas que conocen el tema, no será tan mala y la gente ha respondido. En cuanto a vacunar a toda la población, son 2 cosas. Hay evidencia sobre ello, a lo mejor no. A lo mejor hay una inmunidad que todavía no hemos estudiado de base, una inmunidad celular que no aparece en analíticas, pero que está ahí y que nos protege. Y es verdad que las personas mayores, por eso de la tercera dosis, estaba indicada porque son personas que pierden la inmunidad con la edad, lo que llamamos inmunosenescencia, y son más susceptibles y más vulnerables de perder la inmunidad y hay que reforzarla, ¿no? Todo esto se irá viendo con la evidencia científica, no es cuestión de decir
voy a vacunar a todo el para por sí, voy a vacunar a este grupo porque hace más presión en la asociación de pacientes. No, yo creo que aquí hay que irse a la evidencia científica y hay que redistribuir unos recursos que son limitados y que tenemos que manejar y tienen que manejarlos ellos con la mejor eficiencia posible y que sean más coste efectivos a la población que esté destinada y que mejor se vaya a beneficiar de ellos, ¿no? Pues todo el mundo, yo me pongo esto para por si, venga PCR, venga prueba de PCR. Las pruebas hay que hacerlas cuando hay que hacerlas para tener unos resultados que sirvan para algo. Porque a veces se ha hecho la gente pruebas y esto ocurre como con todo, para calmar su ansiedad y generar falsa seguridad, que es lo peor. Porque lo que en un momento es negativo luego puede ser positivo. Pues con esto un poco igual. Las cosas tienen su indicación y su evidencia científica y es lo que hay que estudiar y es lo que discutirán en los consejos interterritoriales, asesorados cada consejero por sus expertos de verdad y tomar las mejores decisiones. Y, por supuesto, yo creo que hay que consensuarlas y, sobre todo, explicárselas muy bien a los destinatarios, a los ciudadanos y a los pacientes y a los medios de comunicación para que se diga la realidad, ¿no? ¿Hacia dónde debe caminar la salud pública? Se está empezando a gestar un centro estatal de salud pública. ¿Dónde debemos avanzar? ¿Qué mejoras se necesitan para que realmente tengamos un sistema que funcione como debe funcionar? Pues mire, yo pienso que la sociedad, por ejemplo, en general, y la sociedad nuestra de medicina preventiva y salud pública, tiene que tener un protagonismo ahí porque somos los que venimos de la trinchera de haber trabajado durante la pandemia y ahí seguimos hasta la saciedad. Muchos de los que puedan participar de manera teórica durante la pandemia ni estaban ni se les esperaba. Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis de quién va a decidir, a participar y a influir, porque todo el mundo quiere buscar su oportunidad, ¿no? Y es lógico, es legítimo incluso, pero creo que las situaciones que hemos vivido muchos profesionales sanitarios en centros sociosanitarios, de primaria, de hospitalaria y en los propios domicilios, eso hay que tenerlo en cuenta, porque somos los que conocemos un poco lo que ha pasado, los que seguimos trabajando y probablemente no seamos los que más salimos en los medios de comunicación, ya se lo digo. Bueno, yo la fórmula no la tengo, porque lógicamente si la tuviera, pues igual estaría en otro sitio, no de consejero, estaría de Gobierno de Cantabria. Pero no sé si crear un Centro Nacional de Epidemiología, un Centro Nacional de Salud Pública, de epidemiología ya existe, es la solución. No sé si esa es la solución. Aquí la solución pasa por visibilizar lo que se hace desde el ámbito de la medicina preventiva y la salud pública y, sobre todo, por invertir recursos en ella. ¿Que el Centro Nacional ayuda? Pues perfecto, pero no sé si organizativamente esa es la mejor solución en un Estado como es el Estado español. En todo caso, ya digo, pasa por la inversión. Si la inversión es a través de ese, pues bienvenido sea, pero pasa por invertir más recursos en la medicina preventiva y la salud pública. Totalmente de acuerdo. Bueno, desde el punto de vista de la plataforma de pacientes, tenemos que lograr una medicina preventiva muy proactiva y políticas públicas de decisiones muy importantes. Hay que, por ejemplo, nosotros pensamos que hay que tomar decisiones políticas respecto de la ingesta de azúcares en los niños de forma exagerada, como está ocurriendo. La aparición de la diabetes en edades tan tempranas tiene un pronóstico que les voy a contar yo a ustedes. Eso sí que es una pandemia. Los alimentos con grasas sobresaturadas que están alterando el metabolismo desde edades tempranas también en los niños. La industria tiene que modificar la forma de presentar los alimentos, los refrescos. Y esto hay que tomar decisiones, porque es que estamos jugándonos el futuro de la salud de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Y pensamos que, efectivamente, el concepto de salud pública tiene que ponerse en primera línea. Era un concepto muy olvidado en la ciudadanía. Requiere de mucha información, de mucha formación de las personas. Los hábitos saludables, algo tan elemental como caminar todos los días, tiene que ser constantes de toda la ciudadanía. Tenemos que entender que podemos prevenir muchísimas situaciones que se pueden agravar. Incluso, miren, yo tengo un niño, ya un muchacho, con fibrosis quística. En la fibrosis quística hemos producido avances tremendos solamente con el deporte.
solamente con conseguir que nuestros jóvenes hagan deporte todos los días. Y esos pulmones que no funcionan bien, que tienen tanta mucosidad pegada, pues al final estábamos siempre con el clapping, haciendo terapia respiratoria, y el deporte mismo que hacen con otros niños les viene muchísimo mejor que las terapias. Y hemos comprobado la alimentación misma, los avances que hemos conseguido, que la malnutrición crónica que tenían nuestros niños y nuestros jóvenes ha sido fundamentalmente con los hábitos saludables en la alimentación. Y no les damos de comer ingestas del 150% como hacíamos antes, ni evitábamos grasas, pero equilibramos evidentemente las grasas. Y esto, traducido al día a día y todos los días, es salud, es promoción de salud. Y yo creo que ahí, consejero, tenemos que centrar todo el esfuerzo, porque el futuro de la sanidad está también en eso, en que no tengamos otras grandes pandemias que se están gestando en este momento y que es esos hábitos que desde niños se están produciendo que tenemos que reorientar. Las familias, muchas, y cuanto más grado de pobreza hay, tienen la idea que cualquier cosa es buena para que el niño no pase hambre, para que se alimente. Y esto es un error tremendo, tenemos que trabajar muchísimo, porque pobreza y malnutrición están demasiado unidas en este país. Sí, y esto tiene que ver con las enfermedades que se van generando y con la mayor gravedad de las enfermedades que ya tienen los crónicos, las personas con enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, yo, de verdad, y no es porque hable con ustedes, es que nos parece fundamental el trabajo junto con ustedes y con las administraciones. Tenemos que llevar estos mensajes a la ciudadanía. Y eso tenemos que hacerlo en equipo, juntos. Tomás, fíjese que uno de los factores de riesgo demostrados en la gravedad de coger el COVID era la obesidad. Se morían los obesos, jóvenes y no tan jóvenes, pero era un factor de riesgo demostrado. Entonces hay mucho que hacer desde la edad infantil. Estoy completamente de acuerdo en lo que él ha dicho, vamos. Sí, más nos vale tomarnos en serio la medicina preventiva y la salud pública, porque además con el envejecimiento de población que vamos a tener, cronificación, pues está claro que más vale prevenir que curar, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Tenemos que concluir ya porque nos espera la alcaldesa para el acto de clausura. Y nada, agradecerle su participación y su visión crítica con los medios de comunicación, que me parece que es muy necesaria también. Y nada, un placer, de verdad. Igualmente.